Antes, Eduardo. Muy bien, Rodolfo Santangelo, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo andas, Eduardo? ¿Qué se cuenta? Muchas gracias por la tranquilo? invitación. No, por favor. ¿Cómo ves todo? 70 días de gobierno. Bueno, en la lógica situación de los 100 días iniciales, donde esto es una emergencia, es una tienda de campaña donde hay que separar los heridos de más gravedad de los de menos de gravedad, donde se están acomodando los melones en el camión, tiene mucho que ver con el punto de partida, que era muy complicado, tiene mucho que ver con los objetivos que se puso el propio presidente de dar todas las malas noticias de entrada, un ajuste sin anestesia, doloroso, de mucho sinceramiento, de parte de lo elegido, porque no todo es herencia, sino parte de la estrategia elegida, donde la inflación obviamente es lo más doloroso que hay, porque da 25 más 20 más 15, y estamos viendo a dónde converge, a ver si en marzo pega una bajada adicional, donde recién ahora, por cuestiones administrativas y jurídicas, se va blanqueando el sinceramiento del precio de la electricidad y del gas, que era lo más retrasado que había, donde la sociedad está, entre comillas, sufriendo el retraso que tenían los alquileres. Había cosas que eran ridículas. Vos recordás que la nafta valía 300 pesos el litro, claro, que los alquileres estaban a menos de la mitad de lo que valía. Entonces estamos en ese proceso. Yo creo que el 1 de marzo el presidente habla ante la Asamblea Legislativa y vamos a ver si este fuego que hubo político en el verano, con el DNU, con la ley ómnibus, ¿a dónde nos lleva? O sea, es la hoja de ruta, va. Y la hoja de ruta. El presidente el 1 de marzo con su discurso a la Asamblea Legislativa y esta, entre comillas, guerra con los gobernadores para ver si te doy, si te recorto. El Banco Central que va a tener que definir, bueno, lo hablaba recién Willy, hacia dónde va con el tipo de cambio, porque el fogonazo inicial del tipo de cambio como que ya se lo comió y esto de dejarlo al 2% mensual me parece que está llegando a su fin. No hay que devaluar, porque devaluar sería volver a foja cero al 10 de diciembre. O sea, pero 2% se queda corto, tendría que ser un 5 o más. No lo sé el número, ponerle que 5 podría ser un buen número. ¿Sabes para qué? Para no comprarte un problema futuro, para empezar a mirar con una... O sea, para no tener que devaluar de golpe todo junto más adelante. Porque tuvimos una buena noticia en febrero, que es que llovió. Llovió y creo que zafamos con la producción, pero los precios internacionales se han caído. En ese sentido, este es un año de mala suerte. La soja vale $100 menos, por decir un número. O sea, no tenemos el viento de cola. No, y bueno, está en contra ese viento de cola. Hay que pagar las importaciones viejas. Entonces, sería comprarte un problema futuro adicional. Entonces, yo diría, creo que ahí el Banco Central va a tener que definir. Obviamente, salarios no solo docentes y públicos, sino privados, y el precio de los servicios privados que han quedado rezagados. Yo me fui a cortar el pelo, que creo que me costó lo mismo que en diciembre. Algún día la peluquería va a subir, algún día los servicios van a subir. Entonces, ¿cómo se inicia una segunda etapa, terminada la primera de emergencia, que no va a ser ni de estabilización, porque no viene la estabilización, ni tampoco de volver a foja cero al 10 de diciembre, sino de transición de la transición? Entra la soja, habrá que acumular reservas, habrá que ir preparando el terreno para cuando este programa con el fondo termine y iniciar uno nuevo. Son muchas cosas, sabiendo que la economía real está mal, sabiendo que la economía real, tenemos indicadores financieros positivos y la economía real cayendo, la actividad cayendo, el consumo. Viene lo que hablaba yo recién con el vocero, viene en la macro, la micro es un desastre. Y bueno, la caída de actividad es fuerte, la caída de ingresos reales es fuerte. Es cierto que parte de la actividad, la recesión debió haber llegado el año pasado y el anterior gobierno la pateó y ya se hizo. Y el plan Platita produjo eso. El plan Platita, no una burbuja de el consumo. plan Platita, y una cosa que se le presta menos atención, que yo casi te diría fue más fuerte que el plan Platita, que fue esta mentira de autorizar importaciones y no permitir pagarlas. Claro. El sector privado importó, estoqueó, y creía en la fantasía de que el próximo gobierno le iba a dar los dólares, y los dólares no estaban. Entonces, lo que se importó de más el año pasado, que es lo que se vendió de más el año pasado, porque te acordás que el año pasado nos quemaban los pesos y comprábamos cualquier cosa. Compro cualquier cosa, no quiero. Claro. Bueno, eso se terminó, eso era una falopa. Entonces, la recesión tiene que ver con el método de ajuste elegido, sin anestesia, inflación de entrada, caída de salarios, más lo que viene del año pasado. Lo único que va a andar mejor es el agro, que va a recuperar,
pero sin polenta como para revertir. Así que estamos ante una recesión fuerte donde esperemos en algún momento ver la luz al final del túnel. Sí. Ahora, 50 y pico de inflación en los últimos 2 meses, un descalabro. Bueno, parte es el sinceramiento. El economista siempre distingue entre la inflación permanente más lo que es, entre comillas, por única vez. Parte es... O sea, este 50 y pico es de Alberto, de Cristina y de Sergio Massa. Es de lo que estaba... No es para achacarle a este gobierno. Es de lo que estaba artificialmente atrasado. Okay. La nafta, los alquileres, la medicina prepaga. Bueno, la luz y el gas todavía no está en ese 50. Va a venir ahora en febrero, marzo y abril. El transporte. Pero ayer el ministro nos dijo que para febrero esperamos una inflación más cerca del 10 que del 20. Sí, creo que si lo tomo, por lo menos en la estimación que hacemos nosotros, más 10 sería 14,9, que está más cerca de 10 que de 20. Okay. Quiero decir, no lo veo cerca de 10, pero en el medio. Para nosotros está dando 14 la medición, puede ser un poco más. O sea que con esto de los... Igualmente la tendencia es bajando. 25, yo te diría 25, 20, 15, 10, déjame simplificarlo. Okay. Por supuesto, de referéndum, de si la luz sube en marzo o en abril, si el gas sube en marzo o en abril, esos son, entre comillas, detalles. Y en algún momento de marzo preguntarnos si abril, mayo, junio, de los 4 meses, abril, mayo, junio, julio, para elegir los segundos 100 días, podemos estar en un dígito. Todavía alto, pero que sea un dígito, que se termine esta 8, agonía. 9. Y 7, 8, 9, por ahí, qué sé yo, veremos. Son muchas las cosas que hay que ver. Obviamente la macroeconomía ya hizo el ajuste. El tema es cómo la micro o el metro cuadrado de la gente llega a ese punto que vos decís. Y bueno, ¿cómo llega? Y bueno, es doloroso porque... A gatas, con el agua hasta la coronilla. Vos pensás que el ingreso de la gente, el salario... hay parte del sector privado salarial, lo que está más fuerte, porque la crisis del año pasado fue más una crisis del sector público que del sector privado, así que todavía el sector privado va a poder pagar, pero eso es un tercio de la economía, el salario que entra en paritaria mensual, y si la inflación fue 20 me das un... Sector público y economía informal están en el horno. En el horno. En el horno. Sector jubilado, veníamos de una licuación de varios años, se discute la fórmula, ¿viste lo que gastaron tiempo en discutir la fórmula? Y las pymes me cuentan que también están medios en el horno. Y sí, obviamente, porque porque los gastos son monumentales. El gasto fijo queda muy elevado, aunque se licúa también un poco. Y la gente consume menos. Y el nivel de actividad o de consumo cae, entonces la línea de flotación queda más complicada. Me contaron que la capacidad industrial está en el 54%. Sí, digamos, esos son los números de capacidad ociosa por caída del consumo. Pero bueno, acá el tema va a ser, el presidente ha decidido con su modelo de ajuste todas las noticias malas de entrada y ver, en parte políticamente aprovecha para darle la responsabilidad a la administración anterior, que es cierto, y ver si en algún momento, que si yo te digo hoy junio, no sé si me vas a decir hasta junio tenemos que esperar o más vale que en junio sea cierto, pero a ver si en algún momento empieza a ver la luz al final del túnel. Vos pensás que esto va a ser, primero, estabilizar la caída, que deje de caer. Segundo, ver cuándo podemos recuperar al punto de partida. Tercero, para ver si en algún momento podemos superar. Vos pensás que hay máximos de actividad que se lograron en el 2013, en el 2015, en el 2017 y en el 2022, que Argentina no ha podido quebrar. O sea, cada vez que llegábamos a esa pared nos íbamos para abajo. La pregunta ya de larguísimo plazo, ¿algún día vamos a poder superar esos niveles de actividad que nunca logramos? Hoy falta mucho para responder esa pregunta. Rodolfo, ¿no te parece que quizás para tratar de aliviar un poco esta fuerte recesión que está atravesando y va a seguir atravesando en estos meses que se vienen en la Argentina, no viene a apurar la unificación del tipo de cambio y levantar restricciones? Porque vos ves el esquema cambiario hoy y sigue más o menos muy parecido a los inventos de PS, Massa y todo eso. No, definitivamente no. Creo que no, porque creo que la unificación del mercado cambiario y la liberación del cepo y de los controles siempre lo vimos como la frutilla de la torta. Entonces, la frutilla de la torta, que cuando vos tengas todo estabilizado, ahí date el lujo. Mi viejo siempre me decía, primero el que era constructor, primero el pozo, los cimientos, la losa.
último el penthouse, último las cortinas, último el decorador. Entonces el mercado cambiario único y libre es un lujo de los países que tienen la economía estabilizada. Lo cual no quiere decir que tenemos que seguir toda la vida con este modelo que vos llamaste masista o pesista de mercado todo regulado. Yo creo que hay etapas. En la primera probablemente sea acelerar el ajuste diario, semanal o mensual, lo que se llama el crawling peg. El segundo, que está escrito en el acuerdo con el fondo, este invento de trader de que los exportadoras venden 20% en el mercado libre para que baje la brecha, lo que se llama en la jerga de los mercados el blend, hay que eliminarlo, hay que eliminarlo. Tenemos que ir a un mercado donde el exportador vende al tipo de cambio oficial. Pero por eso, algunas restricciones podrían... Sí, pero gradual. Hay una tercera restricción que se habla poco. Los importadores nuevos todavía no pueden pagar plenamente. Están con 30, 60, 90, 120 días de plazo. Estamos acumulando una deuda importadora nueva. No tanto como el año pasado, pero una deuda importadora nueva. Entonces, eso es un proceso iterativo, donde la unificación cambiaria, te voy a dar una frase para que algún día me digas si estuve acertado o equivocado. La unificación cambiaria se tiene que dar cuando el dólar de arriba, el que vale hoy 1.100, en términos reales, no nominales, lo que voy a decir, baje a donde está el valor del oficial. Porque si la unificación es que yo devalúo el de abajo al de arriba, empezamos de vuelta de cero, empezamos de vuelta con las remarcaciones, con la pyme, con el salario, con el metro cuadrado de la gente. Y eso es consecuencia del programa fiscal, de la inflación, de la baja de la inflación, de la confianza, de la credibilidad, del argentino que vuelve a traer sus dólares. Tiene que ser la frutilla de la torta. El problema es que por ahí no te baja nunca. Y bueno, pero entonces quiere decir que no estás haciendo los deberes apropiados, que la política, que la economía no logra el horizonte. El horizonte es la palabra clave. Acá hay que extender los plazos. Yo hoy hablo de marzo, parece el siglo que viene. Sí, claro, por eso. Entonces, marzo, abril... Para la gente que tiene el agua hasta acá, es interminable, marzo. Entonces, extender el horizonte. Y ahí se va a producir las cosas naturales. El otro es querer quemar etapas, querer manejarte con ideología. Yo creo que el gobierno cometió errores. En la ley ómnibus había capítulos que parecían más una tesis doctoral que alguien práctico que está queriendo reformar cosas concretas de la economía. No vengas a escribir tesis doctorales, venía a solucionar problemas concretos. Entonces, ahí es donde... A mí como ciudadano independiente me da pena esto de que está uno de un lado, se pelean a ver quién es más fuerte, si la culpa es tuya, si la culpa es mía, si no te mando la plata. Pensemos un poco en la persona que está con el agua al cuello y resolvamos los problemas concretos. Y eso es lo que me parece que hoy la política de los dos lados no está a la altura. Gracias, Rodolfo. Gracias. Abrazo grande. Gracias por venir. Y Gaby. Gracias, Edu. Uno de los títulos de hoy, y por supuesto...